Una paciente que se halla en un periodo de exacerbación de esclerosis múltiple, ¿cuál es la terapéutica más recomendable a seguir? A, ACTH, B, interferón alfa, C, azatioprina o D, metilprednisolona. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D? B. El tratamiento de primera línea para pacientes con esclerosis múltiple agudizada, una exacerbación es metilprednisolona. Muy bien. Y entonces, la esclerosis múltiple, ¿cuándo vas a sospechar de un paciente con esclerosis múltiple? Que eso es lo que vas a tener que identificar en el examen. ¿Quién es ese paciente? O sea, ¿cómo llega esa paciente? Usualmente va a ser una mujer, muy bien, Michelle, una mujer joven, así es, que llega porque a consulta. Neuritis óptica. Llega a consulta por neuritis óptica. ¿Y cómo se presenta una neuritis óptica, chicos? Pérdida de la visión indolora. Pérdida de la visión dolorosa, ¿no? O sea, aquí esta sí duele, es una neuritis óptica, entonces la paciente va a tener una pérdida progresiva, subaguda de la visión, usualmente es unilateral, es dolorosa y además asocia a cambios en alteraciones en la percepción de colores. Entonces, si tienes una paciente joven con esa disminución importante de la visión de forma progresiva, unilateral, con alteración en la percepción de colores, una paciente joven dice, ¿sabes qué? Esta paciente puede tener una neuritis óptica y y tiene un riesgo de 50% de progresión a lo largo de la vida si no se tratan de forma adecuada estas pacientes, de desarrollar esclerosis múltiple. Entonces, te van a poner esta paciente, mujer, joven, con neuritis óptica, que empieza a desarrollar, ¿qué otros síntomas, chicos? Debilidad muscular. Va a empezar a tener plejías o parecias la paciente, muy bien, así es. Va a tener un síndrome piramidal, ¿no? Usualmente estos pacientes van a cursar con un síndrome piramidal, es decir, van a cursar con hemiparesias o hemiplejías. Y es importante hacer esa diferenciación si es una hemiparesia o una hemiplejía, porque son distintos los diagnósticos de una paraparesia o paraplejía. ¿Estamos de acuerdo? Si piensas en un paciente, bueno, es importante diferenciar eso, ¿no? ¿Qué es una hemiparesia? ¿Qué es una hemiplejía y qué es una paraplejía, chicos? Hemiplejía y qué es una paraplejía, eso es importante que lo tengan bien claro, porque en función de eso también puedes orientar de ciertos diagnósticos. Uno es movimiento y el otro es sensibilidad, ¿no? No, plejías. O sea, ya puse el concepto de plejías. Paraplejía y hemiplejía. Hemiplejía es la mitad del cuerpo y para un miembro. No. ¿Quién va para interna? A ver, chicos. ¿Quién va para neuro? Michelle dice hemiplejía, inmovilidad de mi cuerpo. ¿Pero de qué mi cuerpo? Arriba, abajo. Muy bien, Mateo. Hablamos de hemiplejía, cuando solamente la mitad de un cuerpo, ya sea la izquierda, la porción izquierda o la porción derecha, está afectada. Por ejemplo, un paciente con EBC, usualmente, ¿qué te da? ¿Paraplejías o hemiplejías? Hemiplejías. Usualmente un paciente con EBC te va a dar hemiplejías. ¿Por qué? Porque solamente se afecta una mitad del cuerpo, ya sea izquierda o derecha, contralateral al lado afectado del hemisferio. ¿Y la paraplejía qué sería? Comenta Mateo. Paraplejía es que Una extremidad. se están afectando la mitad, pero de arriba o de abajo. Usualmente un paciente con lesión medular o un paciente con Guillain-Barré va a tener que paraplejías. Es decir, el paciente tiene debilidad en los miembros inferiores, usualmente. O tetraplejías cuando tienes las 4 extremidades afectadas. Entonces, paraplejías es cuando nos están hablando que 2 miembros están afectados. Pueden ser los superiores o los inferiores. O hemiplejías cuando una mitad del cuerpo, ya sea izquierda o derecha, se está afectando. ¿Sí queda claro, chicos, la diferencia entre hemiplejía y paraplejía? Sí. Muy bien. Entonces, la paciente con esclerosis múltiple
va a tener, es una mujer joven, una mujer que va a acudir con mujer joven con neuritis óptica que ya definimos, con un síndrome piramidal, es decir, va a tener hemiplegia la paciente, con síndrome de motoneurona superior, y además puede tener, ¿qué otras alteraciones? Ya les dije, ya comentamos dos: neuritis óptica, mujer joven, una hemiplegia por un síndrome piramidal. ¿Y qué otras alteraciones puede tener esta paciente, de las más comunes? ¿Alguien recuerda? Parestesias, puede tener parestesias, aunque sí puede tener parestesias, sí puede tener parestesias, pero es más común el síndrome piramidal. ¿Qué más? Síndrome cerebeloso, ¿no? Es importante, alteraciones de nervios craneales. Entonces, los pacientes con esclerosis múltiple, chicos, son aquellos pacientes, usualmente mujeres jóvenes, que tienen múltiples déficits neurológicos. A veces pueden tener un síndrome cerebeloso, a veces pueden tener un síndrome piramidal caracterizado por hemiplegia, a veces pueden tener un síndrome medular caracterizado por incontinencia urinaria, ¿no? O a veces puedes tener síndrome cerebeloso o la neuritis óptica o alteración en nervios craneales. Cuando tengas una paciente joven con neuritis óptica y otros deterioros neurológicos que a veces están y a veces no están, y que no puedes explicar, y que una causa anatómica no puede explicar esta sintomatología, no se relacionan en tiempo ni en espacio. En tiempo, porque a veces puede estar la sintomatología, pero después ya no está y aparece otra sintomatología, y no coinciden en espacio porque no hay una lesión anatómica que explique toda esta sintomatología. Eso nos hablaría de una esclerosis múltiple. ¿Sí queda claro cuándo sospechar de estas entidades, chicos? Sí, doc. Muy bien. Entonces, ante la sospecha de un cuadro de esclerosis múltiple, tienes que ¿qué estudio vas a solicitar? ¿Cuál es el primer y mejor estudio a solicitar ante una sospecha de esclerosis múltiple, chicos? Resonancia magnética. Resonancia magnética. Resonancia magnética. ¿Y qué van a encontrar? ¿Qué van a encontrar, chicos? En la resonancia magnética. El doctor Gunther fue muy explícito con esto. Van a ser lesiones que ovoides mayores de 3 milímetros, que son hiperintensas en T, 2, e hipointensas en T, 1, y que usualmente están periventriculares o que están alrededor del cuerpo calloso. Si tenemos estas lesiones, ¿no?, que parecen dedos, ¿no?, o las impresiones digitales de los dedos en la resonancia magnética, asociado a este cuadro clínico de una mujer joven con neuritis óptica, múltiples déficits neurológicos que a veces están y no están, te están cantando un cuadro clínico de esclerosis múltiple. Y esos cuadros agudizados, cuando la paciente llega a urgencias por déficit neurológico, el tratamiento es una metilprednisolona. Muy bien. Y después tienes que dar tratamiento para evitar esas exacerbaciones. Y los tratamientos para evitar esas exacerbaciones están en función del subtipo de esclerosis múltiple. Y entonces tenemos la más común, que ¿cómo se llama, chicos? ¿Cómo se llama? La forma más común de esclerosis múltiple, remitente recurrente. ¿Esa cómo es, Jennifer? Lorena, perdón. O quien quiera participar, ¿cómo es la remitente recurrente? ¿Cuál es el cuadro clínico que te van a describir en el examen? Va a tener picos, ¿no? De repente está la paciente estable y luego empieza a tiene una crisis y luego se le quita y luego pasa tiempo, está bien y así. Así es, entonces la paciente con remitente recurrente empieza con su déficit neurológico, recupera casi por completo, pasa un tiempo asintomática y después viene otra crisis en otro lugar, con sintomatología distinta. Y otra vez desaparece la sintomatología, está un tiempo, casi siempre desaparece casi toda la sintomatología y otra vez está sintomática y después viene otro brote. Eso es remitente recurrente. Después tenemos a la secundariamente progresiva. Son aquellos pacientes que iniciaron como remitente recurrente, pero después empezaron a ver que ya no desaparecían todos los síntomas, ya no desaparecían los síntomas y cada vez iban agregando más y más y más y más. Inició como intermitente recurrente y después de un brote ya veían que no
se quitaban los síntomas y se iban agregando y agregando y agregando y agregando. Y entonces eso se llama secundariamente progresiva. Y la primariamente progresiva, ¿cómo es, chicos? ¿Cuál es la primariamente progresiva? Desde que aparecen nunca se quitan los síntomas y se agrega deterioro. Así es, la paciente debutó con un déficit neurológico, nunca recuperó, y después viene otro brote, se agregan más síntomas y se van agregando y agregando, pero nunca recuperó. Eso es primariamente progresiva, esa es la forma más grave de la enfermedad. Y en función de esta clasificación puedes orientar tu tratamiento, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el tratamiento de primera línea para prevenir las exacerbaciones en una intermitente recurrente, chicos? ¿Alguien lo recuerda? Interferón beta, muy bien, así es. Interferón beta 1A. Y si tienes un paciente con una secundariamente progresiva, ¿cuál será? Interferón beta 1B. Y si tienes un paciente con una primariamente progresiva, ¿cuál sería el tratamiento? Que lo comentamos con el doctor Gunther. ¿Lo recuerdan? Ocrelizumab. Muy bien, Dulce, así es. Ocrelizumab. Muy bien, ya están hechos y ya están hechas. Y entonces, al ser nada más una pregunta, ¿esta paciente tiene lesiones de tipo de motoneurona superior o inferior, chicos? Estos déficits neurológicos en el contexto de plejía de la paciente con esclerosis múltiple tienen motoneurona superior o inferior. Inferior. Superior, superior, porque está afectando el sistema nervioso central. ¿Y cómo es una debilidad de motoneurona superior? La paciente va a estar con debilidad, lejías, pero espástica. Va a tener hiperreflexia e hipertonía. Cuando tú tienes una debilidad de origen neurológico y el paciente tiene hiperreflexia e hipertonía, como en el DBC, como la esclerosis múltiple, eso es un síndrome de motoneurona superior. Si tienes una parálisis, una plejía flácida con hiporreflexia o hipotonía, eso nos habla de una debilidad, de un síndrome de motoneurona inferior. ¿Sí queda claro? Y esos son datos importantes que te pueden orientar al diagnóstico. Por ejemplo, una paciente con Guillain-Barré, usualmente, ¿qué tipo de síndrome de motoneurona tiene? Inferior. Inferior. Porque tiene parálisis flácida, Flácida. flácida hipotónica, hiporrefléctica, ¿no? Muy bien.